Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden muy bien. Hoy en esta clase en particular vamos a estar hablando de diagramas de flujo. Quizás lo escuchaste nombrar, quizás no, pero ¿qué es el diagrama de flujo? Bueno, el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, ¿sí? Recordemos que en clases anteriores yo dije que el algoritmo era una serie de instrucciones que nosotros le dábamos a la máquina y estas instrucciones llegaban a un resultado, ¿sí? Me daban un resultado. En la clase pasada, por ejemplo, lo hicimos con la calculadora. También lo asimilábamos a una receta de cocina, ¿no? Para nosotros hacer milanesas tenemos que hacer determinados pasos y llegamos a ese resultado. Ok, entonces, ¿qué sería en sí el diagrama de flujo? Sería esa receta de cocina, pero ahora representada en un gráfico. Esto tiene varias ventajas y tiene también algunas desventajas. Lo más ventajoso es que a la hora de aprender está bueno porque no necesitamos saber ningún lenguaje de programación en particular, ya que simplemente se basa en la lógica de programación, que es lo que queremos que nuestro programa haga según su lógica, no según un determinado código, ¿sí? Entonces, a esto yo les traje, en este caso en particular, varios ejemplos. Aquí podemos ir viendo, vamos a ampliar. Esto no se preocupen que ahora les explico un poco, no voy a entrar en detalle, les voy a explicar un poco qué es lo que hacen, cuál es la lógica, ¿sí? Pasamos al segundo, tercero, y este es uno que hice yo, que representa la calculadora que hicimos en la clase pasada. ¿Ok? Dijimos que la ventaja es básicamente crear la lógica de programación, que es lo que quiero que haga mi programa, de una forma gráfica, ¿sí? Y más fácil, más sencilla, al alcance de cualquiera si se quiere. Pero esto depende, porque quizás hay niveles en los cuales el diagrama de flujo se vuelve muy complicado e incluso es más complicado que aprender el código. Entonces, es un arma un poco de doble filo. La puedes usar para, por ejemplo, hacer un boceto del programa que querés hacer, que querés lograr, pero tiene sus desventajas también. Hay muchos que le critican porque dicen que te quita tiempo, ese tiempo que vos usás para aprender qué es lo que hace el diagrama de flujo y cuáles son sus formas y por qué sus formas y cuáles son los resultados que me puede llegar a dar. Todo ese tiempo lo podés estar usando para estar aprendiendo código, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, pero entonces aprende directamente código porque es lo que vos vas a hacer el día de mañana, ya sea para un trabajo o para un proyecto personal que quieras hacer. Esto es muy a criterio personal. Lo que sí estoy de acuerdo es que está bueno usarlo en las etapas en las cuales uno va aprendiendo. Este canal no está dedicado o no va a dedicar ninguna fase a aprender diagrama de flujo, pero sí hay muchos que están muy buenos en YouTube. Les recomiendo que los vean hasta cierto punto. No se manden demasiado con diagrama de flujo, sí hasta cierto punto para entender ciertas cuestiones. Como podrán ver acá en los ejemplos que les traje, hay un común denominador y es que las formas van cambiando, ¿sí? De un gráfico al otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Y cuál es el punto que se le critica muchas veces al diagrama de flujo? Que no esté estandarizado. Al no estar estandarizado, va a depender de la institución, de la organización en la que estés, cuál es el significado que se le da a determinadas formas geométricas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso no voy a entrar en detalle de qué es, pero es lo que se llama una condicional, ¿ok? Es una condición, este rombo que podemos ver acá, y a veces hacen que el falso sea para la derecha y a veces hacen que el falso sea para la izquierda, a veces al revés. Acá podemos ver, por ejemplo, otra cosa, este formato, ¿ok? ¿Ustedes lo ven parecido a este? No, es uno distinto. Entonces esto hace que, a menos que vos estés familiarizado con el formato que utiliza tu organización o tu institución, tardes un poquito en utilizar bien las formas geométricas. Yo lo que te voy a mostrar ahora es lo que se utiliza en la UTN, ¿ok? Que es esta forma. En particular,
Si te podés fijar, lo que sí se sigue es los criterios de un algoritmo. Tiene un círculo, que este círculo va a representar el inicio. Luego tiene un círculo que va a representar el final. Luego tiene una caja que dice ingrese el primer número, que si nosotros podemos fijarnos en nuestro programa anterior, nosotros lo hicimos de esta manera. Primero hicimos la declaración, que en el diagrama de flujo no va a ser exactamente igual al código. Entonces ahí ya tenemos un primer inconveniente, pero no importa. Sirve para aprender la lógica de la programación. ¿Por qué? Porque acá tenemos un inicio, inicia nuestro programa, pedimos ingrese el primer número. Entonces, como vemos lo tenemos acá. Y este era el cout que dijimos en las clases pasadas, que significaba un egreso. Entonces en el gráfico nosotros lo podemos ver como esto, un trapecio de esta manera, ¿sí? El trapecio al revés es lo que simboliza la entrada, ¿ok? Que nuestro programita era el sein, si se acuerdan. Y luego tenemos otra vez un trapecio, fíjense que dice el mismo texto que está diciendo mi programita. Luego tenemos un trapecio al revés y aparece mi segunda variable, ¿ok? Y esta caja rectangular, ¿qué es? Bueno, es la caja de proceso. Es lo que justamente le estamos pidiendo que procese al programa con los datos que nosotros le indicamos, ¿ok? Y ese proceso me va a dar un resultado al final. Es igual que el programa, pero como pueden ver, no necesitamos ningún lenguaje de programación en particular. Esto podría servir para C++, para C Sharp, para Python, para cualquier tipo de lenguaje de programación, y esa sí es una ventaja. Entonces, a la hora de aprender, es muy a criterio personal de cuánto tiempo le quieren dedicar a lo que es el diagrama de flujo. Lo que sí es que les aviso que en las instituciones educativas generalmente le van a dedicar mucho tiempo a esto, ¿sí? Y me refiero a mucho tiempo, me refiero a un cuatrimestre, y se vuelve mucho más complejo que esto. Esto simplemente es para mostrarle cómo funciona la lógica de la programación que empieza y termina. Y como estamos hablando de programación estructurada, empieza y termina, ¿sí? En una, si se quiere, cascada de instrucciones, que va uno, después dos, después tres, están ordenadas de esta forma, ¿sí? Empieza desde arriba y termina aquí abajo. Eso puede llegar a cambiar según el paradigma de programación que estemos viendo. Hasta acá la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame un like, seguime para más contenido. En próximas clases vamos a estar avanzando ya otra vez sobre el código y sobre Codeblocks, ¿ok? Les mando un saludo, que anden muy bien, chao.